Julia Roberts fue en su día la actriz mejor pagada de Hollywood. Ganó $20 millones por una sola película, pero su último gran éxito fue hace más de una década. Sus últimas películas son un completo desastre para sus estándares. Se ha visto obligada a trasladarse a Netflix solo para conseguir trabajo. Y lo que es peor, lleva luchando contra un raro trastorno sanguíneo desde 2002 que podría matarla en cualquier momento. A sus 56 años, Hollywood ya no sabe qué hacer con ella. Su época dorada ha llegado a su fin. Julia Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia. Pero su historia no empezó como la de la mayoría. Antes de que pisara un plató de cine, su familia ya había hecho historia. Sus padres dirigían el Atlanta Actors and Writers Workshop Taller de actores y escritores de Atlanta, una de las primeras escuelas de interpretación del sur que acogía a alumnos blancos y negros durante la segregación. En 1965, aceptaron a Yolanda King, hija de Martin Luther King Jr., en su programa. Esa audaz decisión conllevó un peligro real. La gente del barrio les amenazaba. Perdieron el apoyo de su comunidad, pero se mantuvieron firmes. Enseñaron actuación en una vieja iglesia, haciendo frente al racismo que les rodeaba. Julia era demasiado joven para entender nada de esto, pero ese entorno marcaría su forma de ver el mundo. Cuando Julia nació en el Hospital Crawford Long, sus padres tenían problemas económicos. La factura del hospital ascendía a $1,286, una gran cifra por aquel entonces. No podían pagarla. Pero entonces ocurrió algo increíble. Martin Luther King Jr. y Ketta Scott King intervinieron y silenciosamente pagaron toda la cuenta. Lo hicieron como agradecimiento por lo que los padres de Julia habían hecho por su hija. Nunca lo hicieron público. La propia Julia no compartió esa historia hasta que cumplió 55 años, en 2022. Dijo que Ketta incluso acudió en persona al hospital el 2 de noviembre de 1967 para asegurarse de que se realizaba el pago. Tan solo unos meses después, falleció Martin Luther King Jr. Esa conexión entre gigantes de los derechos civiles y una futura estrella de Hollywood permaneció en secreto durante décadas. Los primeros años de Julia no fueron pacíficos. Sus padres se divorciaron en 1971, justo antes de que cumpliera 4 años. Su padre dijo que ella había abandonado a la familia. Las batallas judiciales se prolongaron durante meses. Ni siquiera un año después, la madre de Julia se casó con un hombre llamado Michael Mose. No era como su padre. Tenía mal genio. Trabajaba en fábricas y trasladó a la familia a casas más baratas. A veces tenían que volver a mudarse apenas unos meses después. Julia, su hermano Eric y su hermana Lisa caminaban constantemente sobre cáscaras de huevo. En el colegio, Julia se volvió retraída. Los profesores se daban cuenta de que faltaba a clase y a menudo parecía asustada. Incluso, desarrolló un tartamudeo que no desapareció hasta los 9 años. La logopedia la ayudó, pero en cierto modo, la actuación la ayudó más. Le dio voz cuando sentía que no la tenía. En 1978 sobrevino la tragedia. Walter, el padre de Julia, murió de cáncer de garganta. Ella solo tenía 10 años. Él le había ocultado su enfermedad tratando de protegerla, pero el dolor la golpeó con fuerza. Julia dejó de hablar. No podía dormir. Sus notas bajaron. Su padre había sido su lugar seguro y ahora se había ido. Le había dejado cintas de casete con cuentos que grabó antes de morir. Los escuchó todas las noches hasta que se gastaron cuando tenía 13 años. La muerte de su padre dejó un vacío que nunca se cerró del todo. Actuar se convirtió en una forma de lidiar con ese dolor, una manera de expresar lo que no tenía palabras en la vida real. Mientras tanto, las cosas en casa empeoraban. El matrimonio de su madre con Motes se estaba desmoronando.
La policía fue llamada a su casa varias veces. Sus hermanos se mudaron tan pronto como pudieron. Julia se quedó. En 1976 nació su hermanastra Nancy. Años más tarde, Nancy lucharía con la adicción y se quitaría la vida en 2014. Después de 9 años, la madre de Julia finalmente dejó a Mouse. Ella pidió el divorcio en 1981, diciendo que el matrimonio era abusivo. Después de eso se centró en curarse. Empezó una nueva escuela de interpretación e incluso fue voluntaria en un refugio para mujeres. Julia tenía 14 años y aunque su vida seguía llena de cicatrices, empezó a hacerse más fuerte. Su madre la protegió ferozmente, sobre todo cuando Julia empezó a soñar en grande. En el instituto, Julia pensaba ser veterinaria. Le encantaban los animales y se le daba bien la biología, pero algo la empujaba hacia la interpretación. Tocaba el clarinete, actuaba en obras de teatro escolares e incluso se desmayó durante la disección de una rana solo para conseguir el papel principal en una obra ese mismo día. Pasaba horas después de clase escribiendo guiones en sus cuadernos de ciencias. Su antiguo veterinario decía que no iba a su clínica a ver cirugías. Vino a observar a la gente. Sin saberlo, ya se estaba formando para ser actriz. En 1985, justo después de graduarse, Julia hizo las maletas y se mudó a Nueva York. Tenía $628 ahorrados y compartía un minúsculo apartamento con su hermana Lisa. Hacía frío, la calefacción no funcionaba. A veces dormían con los abrigos puestos. Julia no podía permitirse el metro, así que recorrió kilómetros a pie. Comía barato e iba a 3 o 4 audiciones al día. Fue rechazada más de 200 veces antes de conseguir su primer anuncio para Clear. Ese cheque de las 825 cambió todo. Le dio una tarjeta SAG, el billete a las audiciones reales. De vuelta a casa en Georgia, Julia tenía un extraño ritual de la infancia. Desde los 7 años se encerraba en el cuarto de baño para practicar sus discursos sobre los Oscar. Utilizaba botellas de champú o frascos de perfume como falsos trofeos. Incluso se grababa a sí misma para estudiar cómo sonaba. Escribió más de 40 discursos en un diario de cuero. Incluso cuando su familia se quedó sin electricidad y tuvo que usar velas, siguió practicando. Una vez le dijo a su hermano: «Cuando gane mi Oscar te daré las gracias, tercero». Y cuando finalmente lo ganó en 2000, uno cumplió su promesa. Su primer trabajo como actriz de verdad fue en un programa de televisión llamado Crime Story, en 1987. Tenía gripe 103 días de fiebre, pero no quería perdérselo. Hizo la escena en una sola toma. Todos en el plató sabían que tenía algo especial, pero las cosas no fueron fáciles de la noche a la mañana. No paró de hacer audiciones, consiguió un papel en Firehouse e incluso se quemó por un percance con los efectos especiales. No renunció. Trabajaba 16 horas seguidas. En un momento dado estaba tan arruinada que vendió el reloj de bolsillo de su abuelo para pagar el alquiler. Ella lo compró de nuevo 3 años más tarde, por casi 8 veces el precio, después de convertirse en una estrella. En 1988, durante el rodaje de Satisfaction, Julia, de 19 años, conoció a Liam Neeson, de 35. Al principio no se llevaban bien. Luego el rodaje se retrasó y algo cambió. Empezaron a salir y se fueron a vivir juntos solo 3 semanas después. A la gente de Hollywood no le gustó. Julia perdió un gran contrato publicitario a causa de la relación. Incluso fue rechazada para un papel en una película por ello, pero a ella no le importaba. Liam le abrió la mente a nuevas ideas. Le dio 27 libros para leer. Fue como la universidad. La relación no duró, pero la ruptura la llenó de emociones. Ella se volcó en Magnolia de Acero. Ganó su primer Globo de Oro y fue nominada al Oscar. Lo que la gente no vio fue el dolor detrás de ese éxito.
Para preparar la escena del ataque diabético de Shelby Roberts, no durmió durante 47 horas seguidas. No fue una locura. Fue una sugerencia de la coprotagonista Sally Field para ayudarla a meterse en el personaje. Funcionó, pero llevó a Roberts al límite. Durante la emotiva escena del funeral, se encerró en su habitación de hotel durante 3 días, comiendo solo galletas saladas y bebiendo agua. Quería parecer tan desconsolada como Shelby debía sentirse. El director Herbert Ross no facilitó las cosas. El 17 de enero de 1989, tras una toma difícil, le gritó que era la peor actuación que había visto. Roberts estaba tan destrozada que abandonó el plató y no volvió en 6 horas. A pesar de formar parte del reparto, Roberts solo estuvo 38 minutos en pantalla. Eso hace que su nominación al Oscar sea aún más sorprendente. Uno de los momentos más impactantes de la película Su crisis, tras una emergencia médica, se hizo en una sola toma. Las lágrimas eran reales. Más tarde dijo que no estaba actuando en ese momento. Estaba de duelo. Y mientras su carrera ascendía rápidamente, también lo hacía su vida amorosa. Por la misma época se comprometió con Dylan McDermott. Se conocieron durante la primera lectura de mesa de Magnolia de Acero, el 28 de noviembre de 1988. Él le pasó una nota que decía: «Tienes los ojos más bonitos que he visto nunca». Solo 19 días después, le propuso matrimonio en la sala Russian Tea de Nueva York, con un anillo de esmeralda que había pertenecido a su abuela. Se mudaron a un pequeño apartamento en el West Village, pagando $1,800 al mes. Los vecinos los vieron vivir como una pareja normal. Julia hacía la compra. Dylan paseaba a su perro de 3 patas. Pero su conexión iba más allá. Cuando Roberts estuvo a punto de ser eliminada de Pretty Woman, McDermott llamó al propio director y le convenció para que se quedara con ella. Pero la fama tiene un coste. A medida que Roberts se hacía más famosa, su vida privada desaparecía. El 12 de marzo de 1990, 2 semanas antes del estreno de Pretty Woman, canceló su boda en junio. Un tabloide había ofrecido a su portero $25,000 solo para entrar en su apartamento. Fue la gota que colmó el vaso. Se dio cuenta de que no podía tener ambas cosas: una vida normal y el estrellato. Irónicamente, Pretty Woman estuvo a punto de no contar con ella. El papel de Viven se ofreció a otras 7 actrices. Primero, Michelle Pfeiffer lo rechazó el 7 de febrero de 1989. Molly Ringwald lo rechazó en marzo. Meg Ryan dijo que no tras leer el guión. Daryl Hannah pensó que romantizaba la prostitución. Jennifer Jason Leigh no encontró el personaje lo suficientemente profundo. Valeria Golino estaba demasiado ocupada. A Karen Allen no le gustaba la diferencia de edad. Finalmente, Roberts audicionó el 3 de abril. Al director Gary Marshall le gustó algo de ella. Lo llamó su vulnerabilidad luminosa, pero incluso entonces, Richard Gere no estaba interesado. Marshall los reunió en el apartamento de Gere. Roberts le pasó una nota adhesiva. «Por favor, di que sí». Ese fue el momento en que todo cambió. Su química fue instantánea y convenció a Gere para unirse a la película. Se convirtió en una de las parejas cinematográficas más icónicas de todos los tiempos. Sin embargo, Roberts no cobraba como una estrella. Por Pretty Woman solo ganó $300,000, lo que después de impuestos y honorarios de la gente equivalía a unos $273 al día. Se alojó en un hotel que costaba $75 la noche. Gere, por su parte, recibió $5 millones más, una parte de los beneficios que finalmente le reportaron unos 12 millones. La película fue un éxito masivo. Se estrenó el 23 de marzo de 1990 y recaudó 11,3 millones en su primer fin de semana. Eso es más de 37 veces lo que se le pagó. Permaneció en los cines durante 16 semanas
y acabó ganando $463,44 millones en todo el mundo. Su vestido de la Ópera Roja se convirtió en una sensación de la moda, generando ventas de imitaciones por valor de $30 millones. El VHS vendió 2,8 millones de copias a casi $90 cada una. Incluso el turismo en Rodeo Drive aumentó un 27%. Pero Roberts no vio mucho de ese dinero. Los ejecutivos de Disney recibieron bonos. Ella recibió una lección. En 1993 cobró $10 millones por el Pelican Brief. En 2000 se convirtió en la primera mujer en cobrar $20 millones por un único papel, Aaron Brockovich, cambiando para siempre los sueldos de Hollywood. Aún así, no todo iba bien en su vida personal. Después de Dylan McDermott, Roberts volvió a enamorarse esta vez de Kiefer Sutherland. Se conocieron rodando Flatliners. En agosto de 1990 ya estaban prometidos y planeaban una boda multitudinaria para el 14 de junio de 1991. Roberts se compró un vestido de $8,000 y unos zapatos Manolo Blahnik de $425. Iba a ser un cuento de hadas de Hollywood, pero el cuento se vino abajo. En mayo de 1991, una bailarina exótica de 24 años llamada Amanda Rice contó al Hijo de Londres que había tenido una relación con Sutherland. Dijo que había dejado a Roberts y se había mudado a un hotel con ella. Luego afirmó que él llamó a Roberts una insegura princesa de hielo. Más tarde cambió su historia diciendo que era solo platónico, pero el daño estaba hecho. Roberts fue hospitalizada poco después supuestamente por gripe, pero la gente se preguntaba, ¿fue realmente la gripe o el estrés? Ella permaneció en el hospital durante 5 días. Incluso entonces siguió llevando su anillo de compromiso. Parecía que la boda aún podría celebrarse. Entonces llegó el giro final. Solo 3 días antes de la boda, Roberts canceló todo. Sutherland ni siquiera se enteró por ella. Alguien más se lo dijo mientras él se mudaba de su casa de Beverly Hills. Ella estaba con Jason Patrick, el mejor amigo de Sutherland. El día que debían casarse, Roberts voló a Irlanda con Patrick. Los medios de comunicación estallaron. La tacharon de novia a la fuga años antes de que lo hiciera en la pantalla. Más tarde dijo que había planeado terminar las cosas amablemente, pero Sutherland la llamó primero, y fue desagradable al respecto. Años más tarde, Sutherland dijo que ella tuvo el valor de alejarse, y él lo respetó. Solo 2 años después de aquel lío público, Roberts se casó esta vez con el cantante de country Lyle Lovett. El matrimonio conmocionó a todos y no duró mucho. Fue como una reacción a todo lo anterior. Había pasado de huir de una boda a precipitarse en otra. Finalmente, Roberts encontró algo real. En 2002 se casó con el director de fotografía Danny M. Llevan juntos más de 20 años. Tienen 3 hijos, los gemelos Hazel y Phineas, nacidos en 2004, y Henry, nacido en 2007. Después de todo el drama, los desengaños y el caos público, encontró la paz, algo que nunca tuvo cuando era la mujer más famosa del mundo. Mientras tanto, la película de 1994, I Love Trouble, pretendía ser una comedia romántica ligera y divertida. En cambio, se convirtió en un desastre entre bastidores. La razón, Julia Roberts y Nick Knoll se odiaban. Y no era solo la tensión normal, era una guerra total. Desde el principio las cosas fueron mal. Desde el momento en que se conocieron, chocaron. No solo discutían, se evitaban tanto que terminaron filmando la mayoría de sus escenas con dobles. Julia admitió en una entrevista en el New York Times que se ponían de los nervios mutuamente. Luego añadió algo que sorprendió a todo el mundo. Knoll podía ser encantador, pero también era completamente desagradable, e incluso parecía esforzarse por repeler a la gente.
Eso fue brutal. Y Knoll contraatacó. El Los Angeles Times dijo que no estaba bien llamar repugnante a alguien, pero Julia, según sus palabras, no es una buena persona. Todo el mundo sabe que la película fracasó. A los críticos no les interesó, y al público tampoco. El drama fuera de la pantalla fue más memorable que todo lo que llegó a los cines. Pero Julia no dejó que la disputa o el fracaso la detuvieran. En 1997 regresó a lo grande con La boda de mi mejor amiga. La película no solo fue un éxito de taquilla. Se estrenó con más de $21 millones en su primer fin de semana y recaudó casi 300 millones en todo el mundo, con solo 38 millones de presupuesto. El giro su personaje no consiguió el chico, y al público le encantó. Era diferente real. La película obtuvo una calificación del 73% en Rotten Tomatoes y se convirtió en una de las 10 películas más taquilleras del año. Demostró a todo el mundo que Julia Roberts seguía siendo una estrella. Luego llegó 1999. Ese año no solo volvió a demostrar su valía, ella dominó por completo. En mayo protagonizó Notting Hill con Hugh Grant. Ganó $364 millones en todo el mundo y se convirtió en la película británica más taquillera de la historia. Solo 10 semanas más tarde, se reunió con Richard Gere para Runaway Bride. La película se estrenó con $35 millones, uno de los mayores estrenos de comedia romántica de la historia. Acabó recaudando más de $39 millones en todo el mundo. Los críticos no quedaron impresionados, pero al público no le importó. A la gente le encantó ver a Roberts y Gere juntos de nuevo. Ese mismo año, Roberts hizo historia. Para Aaron Brockovich, se convirtió en la primera mujer en Hollywood en cobrar $20 millones por una sola película. Hasta entonces, solo grandes estrellas masculinas como Tom Cruise y Mel Gibson habían cruzado esa línea. Pero Roberts no solo estaba cobrando un gran sueldo, ella estaba tomando un riesgo. El papel era serio. Interpretó a una madre soltera que ayudó a derribar una poderosa compañía energética. Fue un movimiento audaz, lejos de las comedias románticas. La apuesta valió la pena. La película recaudó más de $200 millones en todo el mundo, y su actuación lo cambió todo. Roberts ganó el Oscar a la mejor actriz. Era su tercera nominación y esta vez se llevó el oro a casa. También ganó un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores. Fue un éxito total. Incluso bromeó durante su discurso de los Oscar, diciendo que iba a tomarse su tiempo en el escenario. Se lo había ganado. Su impulso no se detuvo ahí. En 2001 las películas de Roberts habían recaudado más de $3.900 millones en todo el mundo, y no necesitaba películas de superhéroes ni grandes franquicias para conseguirlo. De hecho, aparte de la serie Ocean's 11, evitó las franquicias por completo. En su lugar, siguió cosechando éxitos por su cuenta. Julia Roberts acababa de casarse con Danny Motor en julio de 2002. Tenía 35 años, estaba recién enamorada y acababa de ganar un Oscar por Aaron Brockovich. Pero a las pocas semanas algo iba mal. Estaba cansada todo el tiempo. Su piel mostraba marcas negras y azules sin motivo. Danny se dio cuenta. La empujó a ver a un médico. Le hicieron pruebas y el resultado sacudió su mundo. Los médicos le dijeron que tenía PERPA trombocitopénica idiopática, PTI, para abreviar. Es un raro trastorno de la sangre. Solo la padecen 3,3 adultos de cada 100.000. La enfermedad provoca niveles de plaquetas peligrosamente bajos, lo que significa que la sangre no puede coagularse correctamente. A Julia no solo le daba miedo, sino que le rompía el corazón. En ese momento su mayor sueño era ser madre. Pero el diagnóstico lo hizo incierto. Aún así, no se rindió. 2 años después, dio a luz a 2 gemelos, Hazel y Phineas.
En 2007 nació su hijo Henry. A pesar de su enfermedad, Julia fue madre de 3 hijos. No dejó que la enfermedad la definiera. La verdad es que Danny pudo haberle salvado la vida. Él detectó los síntomas antes de que ella supiera que algo iba mal. Sus moretones inexplicables y su fatiga no eran solo estrés o cansancio. Eran signos de un problema mayor. Cuando su recuento de plaquetas cayó muy por debajo del rango normal de 150.000 a 450.000 por microlitro de sangre, los médicos entraron en acción. Si no se trataba, podría haber sufrido una hemorragia interna incluso en el cerebro. La rapidez mental de Danny lo cambió todo. La enfermedad en sí es complicada. Su sistema inmunológico se había vuelto contra ella. Comenzó a atacar sus propias plaquetas como si fueran enemigos. Nadie sabe exactamente por qué. Tal vez fue el estrés, tal vez la genética, pero el momento tenía sentido. Su vida estaba bajo el microscopio. Su matrimonio, su fama, todo. Su cuerpo bajo presión la traicionó. Tenía que tener cuidado todos los días. Incluso un pequeño corte podía ser peligroso. A veces una hemorragia interna podía ocurrir sin previo aviso. Los médicos la vigilaban constantemente, sobre todo cuando su recuento de plaquetas se acercaba a los 20.000, la zona de peligro. Para combatirlo, Julia empezó una larga lista de tratamientos. Ayudaron, pero trajeron efectos secundarios. Aumento de peso, cambios de humor, hinchazón. Estar en el punto de mira lo hacía aún más difícil. Cuando no fue suficiente, añadió la terapia IVG. Tardaba horas y tenía que adaptarla a su horario de rodaje. Más tarde utilizó nuevos fármacos que ayudaban a su organismo a producir más plaquetas. En los peores momentos, recurrió al rituximab, un potente fármaco que eliminaba las células inmunitarias dañinas. Todo esto no era barato. Sus tratamientos podían costar más de $150.000 al año, pero siguió trabajando. Siguió acudiendo a platós, estrenos y entregas de premios. Entre bastidores, hacía malabarismos con la maternidad, los guiones y los historiales médicos. Lo mantuvo en secreto. Eso fue lo más impresionante. Julia es conocida en todo el mundo, pero casi nadie sabía de su batalla. Cubría los moratones con maquillaje. Programaba los rodajes en torno a los brotes. Los equipos de vestuario se ajustaban los trajes para ocultar los síntomas. Incluso los compañeros de trabajo más cercanos no tenían ni idea. Nunca quiso compasión. Solo quería vivir su vida. Pero su vida personal no siempre fue tan privada. A principios de los 90, una batalla por la custodia de los hijos desgarró a su familia. Su hermano, el actor Eric Roberts, luchaba por la custodia de su hija Emma, pero Julia no lo apoyó. En cambio, apoyó a su exnovia Kelly Cunningham, pagó a sus abogados y la ayudó a ganar la custodia. Eric estaba furioso. Él y Julia no hablaron durante más de una década. Más tarde admitió que estaba en un lugar oscuro, adicto, enojado y poco confiable. Perder la custodia fue el precio que pagó. Cuando Julia dio a luz a sus gemelos en 2004, Eric acudió al hospital. Aquella visita les ayudó a empezar a reconstruir lo perdido. Julia y Kelly formaron un extraño vínculo. No eran amigas antes del caso de la custodia, pero Julia intervino. Apenas conocía a Kelly, pero vio a la niña en medio del lío. Emma más tarde se convirtió en actriz. Julia también formó parte de ese viaje actuando como tía y mentora silenciosa, mientras su hermano se perdía en la adicción. El dolor familiar no acabó ahí. En 2013, Nancy Mose, hermanastra de Julia, la invitó a su boda. Julia dijo que no. No se fiaba del prometido de NI y se negó a asistir. No era solo por la boda. Su relación siempre había sido tensa. Años antes, Julia había acusado a Nancy de tomar fotos secretas de sus hijos. Había heridas profundas. La negativa de Julia hirió a Nancy, que llevaba mucho tiempo luchando con su peso, su autoestima y su sentido de pertenencia. Entonces llegó la tragedia.
En febrero de 2014, Nancy fue encontrada muerta en su bañera con solo 37 años. Se dictaminó que había sido un suicidio. Había dejado varias notas. La familia no las compartió. Julia, que acababa de ser nominada al Oscar, canceló todos los eventos. Se quedó en casa para llorar. El dolor de aquel momento aún pesa sobre la familia Roberts. Mientras lidiaba con todo esto, la carrera de Julia se tambaleaba. La que una vez fue la reina de la taquilla, vio cómo su estrella se apagaba. En 2016, su película Money Monster recaudó solo $93 millones en todo el mundo. Eso estaba muy lejos de sus éxitos pasados. Otras películas como Larry Crowne y Mirror Mirror también decepcionaron. El público ya no acudía como antes. La racha dorada de sus $20 millones de sueldo estaba terminando. Y luego, en 2011, otro golpe. Los anuncios que hizo para L'Oréal fueron prohibidos en Reino Unido. El motivo: demasiada aerografía. Los legisladores dijeron que las imágenes eran falsas. Julia, alabada en su día por su belleza natural, formaba ahora parte de un debate más amplio sobre los cánones de belleza poco realistas. La gente se preguntaba por qué una mujer como ella necesitaba ayuda digital para vender maquillaje. Con los cines cambiando y menos papeles en su camino, hizo un nuevo movimiento. En 2023, protagonizó Leave the World Behind, un thriller estrenado en Netflix. Trabajó junto a estrellas como Mahershala Ali y Ethan Hawke. El servicio de streaming le pagó $25 millones, lo mismo que sus picos salariales en el cine. Pero ahora no tenía que preocuparse por las cifras de taquilla. Millones de personas lo veían desde casa. Fue un giro inteligente y dio sus frutos. Su última nominación al Oscar llegó en 2014 por August Osage County. Interpretó a una hija feroz frente a Meyer Street. Fue un papel oscuro y emocional. No ganó, pero recordó a todos su talento. Desde entonces, los premios han estado tranquilos. A diferencia de estrellas como Cate Blanchett o Sandra Bullock, no ha vuelto a los escenarios con un gran éxito. Algunos se preguntan si está esperando el guión adecuado.